Tengo solo un hijo, al cual amo con todo mi corazón. Sin embargo, hubo un momento de su vida en el que, además de un profundo amor, también provocaba en mí y en su madre un miedo bastante fuerte. Todo comenzó cuando era un bebé de apenas unos cuantos meses de vida. Recuerdo que mi esposa y yo habíamos decidido que tendría su propio cuarto desde pequeño, para que al ir creciendo fuera acostumbrándose a dormir en su cama propia y a estar solo en su habitación. Aún así, durmió durante sus primeros 5 meses de vida en nuestra habitación, hasta que justo al cumplir los 6 decidimos llevarlo a su propio cuarto, donde dormiría solo desde ese momento. Para nuestra sorpresa, apenas habían transcurrido unos días desde ese cambio, cuando comenzó a suceder algo sumamente extraño, bastante perturbador y que nos llenó de miedo. Una noche, mi esposa se despertó muy asustada, sacudiéndome con fuerza para decirme que alguien se había metido a la casa, pues en la habitación de nuestro pequeño hijo se escuchaba una voz grave, cansada y bastante aterradora. Al escuchar eso y percibir además que era cierto, me levanté y fui corriendo al cuarto de nuestro hijo, tratando de ahuyentar a quien sea que estuviera ahí dentro. Llegué hasta la entrada de la habitación y a través de la puerta podía escuchar a aquel hombre hablando. Sin embargo, no podía entender lo que decía. Abrí la puerta con fuerza, esperando confrontar al sujeto, pero no encontré a nadie en la habitación, salvo a mi pequeño, durmiendo plácidamente, mientras un poco de la luz de la luna entraba por la ventana del dormitorio. Busqué por todo el cuarto y el resto de la casa, pero no encontramos a ninguna persona. Recuerdo que inclusive revisé las cerraduras y todas estaban en perfectas condiciones. Luchando con la incertidumbre de aquello, decidimos volver a dormir. El problema fue que eso comenzó a repetirse a diario. Cada noche sin falta escuchábamos esa extraña voz hablando en el cuarto de nuestro pequeño, pero nunca podíamos encontrar a nadie. Aquello nos llevó a tomar la decisión de instalar cámaras de vigilancia en el cuarto del niño, y no pasaría una sola noche para que nos diéramos cuenta de lo que sucedía entre esas 4 paredes azules. Mi esposa y yo decidimos no dormir y quisimos observar lo que sucedía a través de las cámaras. Para nuestra sorpresa, apenas pasaron las 12 de la noche y las voces comenzaron a escucharse a través de las paredes hacia nuestra habitación. Extrañamente, las cámaras no mostraban nada que pudiera explicar de dónde provenían. No había ninguna persona junto a mi pequeño. Sin embargo, al poner más atención, pudimos notar cómo los labios de nuestro hijo se movían, al mismo tiempo que esas extrañas palabras eran producidas por una voz macabra. Mi esposa y yo nos quedamos en shock, no sabíamos cómo reaccionar, pero desde ese momento, ninguna de nuestras noches volvió a ser tranquila. Y es que esa aterradora voz se hacía presente siempre, puntualmente pasando las 12 de la noche. Intentamos de todo para detenerla. A pesar de no ser tan creyentes, llevamos a nuestro hijo a bautizar. Pedimos que fueran a bendecir la casa, hicimos oraciones y todo tipo de cosas que uno podría imaginar, pero ninguna funcionó. El tiempo fue pasando y cuando mi hijo cumplió los 2 años de edad, aquellos sucesos simplemente se detuvieron. No volvimos a escuchar la voz y mi pequeño creció de manera completamente normal. Mi esposa y yo nunca supimos de qué se trataba aquello y realmente esperamos nunca saberlo. La vida de mi hija siempre ha estado rodeada de acontecimientos extraños, y con el paso del tiempo hemos recurrido a una infinidad de expertos que nos han dado explicaciones distintas. Algunos dicen que se trata de brujería, otros que debe ser alguna maldición familiar o algo así. Y hay quienes incluso nos han acusado de ser los responsables por no haberla bautizado. Sin importar cuál sea la respuesta, el hecho es que en muchas ocasiones mi esposo y yo hemos experimentado cosas que no tienen explicación. La primera de todas ellas es la que les voy a relatar a continuación. Había pasado tan solo una semana de su nacimiento. Yo me encontraba sola en casa, pues mi madre había ido a comprar algo de comer, y mi esposo estaba trabajando,
Mi hija estaba dormida en la cama y yo tuve que ir al baño. Tardé un poco más de 2 o 3 minutos y cuando volví, el horror se abalanzó sobre mí. Mi pequeña no estaba por ningún lado. Quise gritar, pero sabía que eso solamente empeoraría las cosas, pues si ella estaba cerca, solamente iba a asustarla. Así que comencé a buscar como loca en toda la habitación. Luego salí al pasillo, busqué en todas partes y revisé rápidamente las puertas y ventanas de la casa, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Ya que la niña seguía sin aparecer, llamé de inmediato a mi esposo y él se comunicó con las autoridades. Mientras seguía buscando, finalmente escuché el llanto de la pequeña. Pero lo extraño es que este provenía del ático. Abrí la compuerta y subí lo más rápido que pude. Y ahí estaba ella, recostada en el suelo, cubierta por la misma manta que tenía. No tengo la menor idea de cómo es que llegó ahí. Afortunadamente, mi esposo, después de esto, también experimentó algunas cosas, así que él cree firmemente en lo que yo estoy contando. Nuestra hija ahora tiene 5 años, y aunque es cada vez menos frecuente, todavía siguen pasando cosas relacionadas con ella, cosas tétricas que no podemos explicar. Yo siempre he pensado que los bebés son más receptivos con todo lo relacionado a las cosas paranormales, a las energías ya sean positivas o negativas y a todo tipo de cosas extrañas. Mi hermano, desde que nació, todos los días sin excepción, se despertaba a las 4 de la madrugada y comenzaba a llorar y gritar descontroladamente durante aproximadamente 10 minutos. Después de esto, simplemente volví a dormir como si nada. El problema es que esto era algo incontrolable. No importa qué hicieran mis padres, él simplemente no dejaba de gritar. Al principio se preocuparon, obviamente, y lo llevaron con pediatras, pero no detectaron nada extraño en él. Parecía ser una especie de trastorno del sueño que no pudieron identificar. Mi familia intentó de todo. Le compraron diferentes tipos de colchones y almohadas que pudieran ayudar con el sueño. Le quitaron la siesta de mediodía para que pudiera dormir profundamente. E incluso la desesperación los hizo llevarlos a hacer una limpia con una curandera que conocíamos. Pero nada de esto funcionaba. Ya con el paso del tiempo, todos nos habíamos acostumbrado de una forma u otra a esto, y cuando él empezaba a llorar y gritar a la misma hora de siempre, solo se despertaba alguno de ellos, se quedaba con él, abrazándolo hasta que después de 10 minutos haciéndolo, se volvía a quedar dormido. Llegamos incluso a pensar que esto sería algo con lo que tendríamos que lidiar toda su vida, pero no fue así. Pues poco tiempo después de que cumplió 4 años, una noche de septiembre, mi hermano no se despertó a esa hora. Ya acostumbrados, mis padres de hecho sí lo hicieron, pero al ir a revisarlo se dieron cuenta de que estaba dormido tranquilamente. Pasaron los minutos y nada cambiaba. Mi mamá, de hecho, siempre dice que ese día se asustó bastante, pensando que tal vez algo malo le había pasado. Pero no, estaba todo bien. Minutos después, el teléfono de la casa sonó. Era una de mis tías. Al parecer, mi abuelo había tenido un infarto momentos antes y había fallecido. Justamente a las 4 de la madrugada, en el único día en el que mi hermano no había despertado llorando. Y después de hecho, jamás lo volvió a hacer. Yo creo que de alguna forma mi hermano presagiaba lo que estaba a punto de pasar. Y como dije antes, pienso que los bebés son muy receptivos con todo aquello que nosotros los adultos simplemente ya no podemos ver. En una ocasión,
Cuando mi hija tenía 8 meses de edad, me encontraba limpiando su habitación mientras ella jugaba en su cuna. Al bajar a la cocina, pude ver el monitor, el cual siempre teníamos encendido, aunque le bajábamos el volumen si alguien estaba con la bebé. Este comenzó a destellar en rojo, indicando así que estaba captando sonido. Yo me acerqué, subí el volumen y en ese momento escuché claramente la voz de una niña que estaba gritando. Ella, completamente aterrada, decía algo como: «Lo siento, por favor no, por favor». La peor parte es que yo podía escuchar cómo la estaban golpeando, y no estoy hablando de nalgadas. Estos sonaban como golpes agresivos y sumamente violentos. Vivo en una zona altamente poblada de la ciudad, así que no tenía forma de saber con exactitud de dónde provenía este sonido. Yo tomé a mi hija y salí corriendo a la calle con la esperanza de poder escuchar a esta niña gritando desde algún departamento o casa y así poder llamar a la policía teniendo a la mano información útil. Desafortunadamente, no escuché absolutamente nada. Era una sensación horrible, pues no podía ayudar a esta pobre criatura de ninguna forma. La señal del monitor de mi bebé jamás volvió a captar otra señal así, y desde ese día no pude ver a ninguno de mis vecinos de la misma manera. Cada día que pasa extraño más y más a mi bebé. Recuerdo que desde que nació comencé a escuchar a través de su monitor la voz de una mujer que todas las noches cantaba en su habitación lo que, por su tono, parecía una canción de cuna, pero con una letra imposible de entender. Lo extraño era que al ir a verificar lo que pasaba, nunca lograba ver absolutamente nada. Esto se repitió durante 5 largos meses, donde cada vez se escuchaba más y más fuerte y durante más tiempo este canto, que aunque sonaba dulce, a mí me producía una sensación aterradora. Una de tantas noches volví a escuchar esa voz, pero esta vez fue diferente, pues no la escuchaba en el monitor, la escuchaba a través de la pared de la recámara. Corrí rápidamente a buscar a mi pequeño y ahí estaba él, tranquilo, durmiendo, en los brazos de una silueta oscura que me miraba fijamente con un par de ojos que dejaban ver una mezcla de rencor y tristeza. Aterrada grité y encendí la luz, pero en ese momento aquel ser desapareció y junto con él desapareció mi bebé. Comencé a buscarlo por toda la casa, pero no logré encontrarlo. Y así han pasado más de 7 meses. Desde ese día, la voz ya no canta en la casa, pero aún la escucho en ocasiones, hablándome y diciendo palabras que no logro entender. Esto le ocurrió a mi hermana mayor. Después de salir de la preparatoria, ella se mudó a otra ciudad para cursar la universidad y ahí rentaba un departamento en un edificio que, según tengo entendido, estaba en un lugar bastante decente y era seguro para alguien de su edad. Ya cuando llevaba un par de años estudiando, su horario se volvió un poco más complicado y además tenía que conseguir un trabajo de medio tiempo, así que terminaba siempre llegando a su departamento ya por la noche, entre las 10 y las 11. Es por esa razón que siempre encontraba la zona alrededor del edificio vacía, al igual que los pasillos y las escaleras del mismo. Una noche, ella llegó al lugar, entró y comenzó a subir las escaleras. Todo esto mientras portaba como siempre sus audífonos. Al llegar a su piso y doblar en la esquina por el pasillo, se sorprendió al toparse con que había ahí un bebé sentado en el medio del mismo. Se quitó los audífonos y descubrió así que el pequeño estaba llorando débilmente mientras cubría su rostro con sus manitas. Mi hermana se acercó con cuidado y observó a su alrededor, esperando ver en algún lado a los padres del niño, quizás saliendo de un departamento o algo similar, y según me cuenta, estaba más que lista para darles una merecida mirada de desaprobación por el acto tan irresponsable.
Sin embargo, no había nadie cerca, así que ella pensó que podía ser buena idea tomar al pequeño y llamar a la policía o algo similar, pero no quiso meterse en problemas, así que primero se acercó al departamento que estaba más próximo y tocó la puerta, esperando que dentro se encontrara alguien que supiera lo que estaba pasando. Después de unos segundos, una señora salió y mi hermana la saludó amablemente, intentando explicarle acerca de la situación, y mientras lo hacía, observó hacia donde el bebé se encontraba para señalarlo, para mostrárselo a la vecina también, pero este había desaparecido por completo. Un poco confundida, ella comenzó a buscar al bebé cerca, creyendo que podría haberse ido gateando o algo similar, pero se dio cuenta rápidamente que el lugar ahora estaba completamente vacío. Sin saber cómo explicarle a la señora lo que había pasado, mi hermana solamente se disculpó, recibiendo una mirada de confusión total por parte de su vecina, y simplemente se fue a su departamento. Por lo que ella me ha contado, desde entonces le daba mucho miedo cada vez que llegaba al edificio, pues temía toparse una vez más con aquel bebé, o quizá con algo peor. Esta historia no es mía, es una anécdota de uno de mis tíos, hermano de mi mamá. Ya saben, ese tipo de relatos que se cuentan en una reunión familiar. Ellos vivieron durante mucho tiempo en un rancho a las afueras del pueblo donde nacieron. Mis tíos y mi madre, así como mi abuelo, tenían que ir todos los días al pueblo o sus alrededores para trabajar. Debido a la lejanía entre su hogar y el resto de los habitantes, a veces regresaban cuando la oscuridad de la noche ya estaba bastante avanzada. En una ocasión, cuando el mayor de mis tíos iba de regreso a la casa, justo después de trabajar, la noche lo alcanzó cuando llevaba poco camino recorrido. Cuando había avanzado aproximadamente la mitad de su camino, entre los matorrales a la orilla de la brecha, escuchó a un bebé llorando desconsoladamente. Rápidamente detuvo su bicicleta y comenzó a buscar al pequeño para tratar de ayudarlo. Tras varios minutos de búsqueda entre la hierba, finalmente lo encontró. Era un varón de unos 4 meses de nacido. Mi tío lo tomó en sus brazos, ajustó la pequeña manta que el niño tenía y lo puso en la canastilla de la parte trasera de su bicicleta para así continuar con su camino a casa y ver de qué manera podía ayudar al pequeño. Sin embargo, cuando mi tío llegó a casa de mi abuela, el pequeño ya no estaba en la canastilla donde lo había puesto. Asustado porque se podría haber caído y lastimado, regresó por el mismo camino a pesar de la hora para buscarlo, pero no lo encontró. No hasta el día siguiente, cuando pasaba de regreso de su jornada en la misma hora, y de pronto el llanto lo obligó a detenerse de nuevo. Ahí estaba el bebé, otra vez, entre el pasto, llorando con fuerza y a merced del clima y las tragedias. Mi tío lo volvió a tomar entre sus brazos y notó algo en sus ojos. Estos estaban completamente rojos, como si le hubieran sangrado o algo por el estilo. Asustado por aquello, lo llevó hasta la casa para ver si su madre podía saber qué le sucedía o para buscar la ayuda de algún doctor. En esa ocasión, mi tío volteaba periódicamente para revisar si el pequeño seguía en la canastilla, para asegurarse de llegar con él y poder ayudarlo. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar a la casa, volvió a voltear para verlo, y de nuevo, el bebé había desaparecido. Tras esto, mis abuelos entendieron que algo no estaba bien con lo que había estado pasando, así que le pidieron a mi tío que no hiciera caso de ningún ruido o llanto que escuchara en sus trayectos de regreso a casa. Los días pasaron, y cada vez que mi tío iba en su bicicleta por ese lugar, escuchaba el mismo llanto del bebé, el cual iba haciéndose cada vez más fuerte y desgarrador. Hubo ocasiones en las que estuvo a punto de detenerse de nuevo, pero recordó todo lo que había sucedido antes, y esto lo llevó a decidir que era una mejor opción cambiar su ruta, por lo que comenzó a tomar otro camino hacia su casa, uno que era más largo, pero sin la presencia de aquel extraño bebé.
Algo pasó hoy que desenterró viejos, vagos y terroríficos recuerdos de cuando era prácticamente un bebé. Esa tierna etapa de mi vida fue en su mayoría buena, muy feliz de hecho, salvo por cuando caía la noche. Gracias al testimonio de mis padres y a ciertos fragmentos de memorias mías, es que puedo contarles que sufría de terribles terrores nocturnos, de llantos que se prolongaban por horas en la madrugada, y un sinfín de males más, por los que un bebé definitivamente no tendría por qué pasar. Y todo gracias a Toto. Siempre cuando llegaba la hora de dormir, mis padres me depositaban en la cama, subían el barandal, apagaban la luz y con preocupación creciente cerraban la puerta del cuarto tras de ellos. Y llegando cierto momento de la noche, la propia oscuridad parecía ensombrecerse más, y yo solo miraba sin comprender lo que sucedía. Había unas manos con dedos torcidos y largos que se deslizaban desde la parte externa de la cuna hasta que sujetaban con fuerza el barandal, haciendo crujir levemente la madera. Luego, de las sombras emergía un hombre con la piel blanca, calvo, de ojos rojos y labios horrendos, pues literalmente no los poseía. Su boca solo era una hendidura horizontal en su rostro, la cual esbozaba una sonrisa macabra y deforme, una sonrisa anatómicamente imposible para cualquier ser humano. Luego de su tortuosamente lenta presentación, Toto se quedaba ahí, en el borde de la cama, observándome, no sé por cuánto tiempo, solo sonriéndome y mirándome fijamente con sus ojos perfectamente redondos e inyectados en sangre. Mientras lo hacía, yo no podía gritar, tampoco podía moverme. Estaba ahí, a su merced. Solo podía limitarme a ser carcomido por el miedo y sudar frío. Todo ese ritual llegaba a su fin, cuando Toto finalmente despegaba una mano de su sitio y la alargaba con su nudoso dedo índice y me tocaba la mejilla derecha, como con la incierta intención de acariciarme. Justo cuando sentía su helado dedo sobre mi piel, mi cuerpo reaccionaba y emitía un grito desgarrador, el cual era lo suficientemente estruendoso como para que mis padres lo oyeran y vinieran en mi auxilio. Desafortunadamente, para cuando ellos llegaban, Toto ya no estaba. Pasé a dormir con mis padres en su habitación, pero el resultado no variaba mucho en realidad. Quizá Toto no podía alcanzarme, pero aún podía mirarme y sonreírme de esa manera tan aterradora que más temprano que tarde volvía a hacerme gritar a causa del miedo. Al final solo la terapia fue la solución que mis padres desesperados encontraron, cosa que inesperadamente funcionó, ya que después de muchos años y muchos terapeutas diferentes, Toto por fin se marchó. Y fue así como toda mi infancia, adolescencia y etapa adulta transcurrieron de lo más normal posible. Luego cumplí uno de mis sueños, me casé y tuve a mi primer hijo. Lo que desencadenó todo este relato es que noté que mi hijo comenzaba a experimentar lo mismo que yo a su edad. Desde luego que en un comienzo caí en una especie de egoísta negación, pero al final pudo más el amor de padre, y con mucho miedo le pregunté qué era lo que estaba pasando. Su respuesta me hizo palidecer y sentir náuseas, con el vocabulario que caracteriza a los que pertenecen a esa edad, y un poco más entorpecido por el miedo junto con el llanto. Mi hijo respondió entrecortadamente: Toto. Mi mamá me contó que cuando yo era un bebé me perdí durante 1 hora dentro de un parque. Yo tenía 3 años y ese fin de semana mi papá había salido de viaje por cuestiones de trabajo, así que yo me encontraba solamente con ella, quien me llevó a un parque en el centro de la ciudad, un lugar que de hecho frecuentábamos bastante.
Ahí había muchos juegos para niños, resbaladillas, columpios, castillos, entre otras cosas. Estuvimos ahí durante un largo rato, mientras ella me observaba, pero al parecer de pronto comenzaron a llegar más y más niños, y cada vez le era más difícil verme desde donde yo estaba, ya con mucha exactitud. Ella me cuenta que de pronto vio que me subía a un juego que tenía un tobogán, y que vio claramente cómo yo había entrado en él, y detrás de mí otro niño se había lanzado. Sin embargo, momentos después, el niño salió de ese tobogán como si nada, y yo no. Extrañada, se acercó a ver si yo me había quedado dentro del mismo, tal vez atorado o jugando dentro, pero al darse cuenta de que estaba completamente vacío y de que los niños que siguieron arrojándose salían como si nada, en pánico comenzó a apoderarse de ella. Me buscó en todas partes, comenzó a preguntarle a los niños si me habían visto, pero nada de eso parecía funcionar. Yo simplemente había desaparecido. Al paso de algunos minutos, mi madre tuvo que llamar a las autoridades y ella junto a los policías y algunos padres de familia me seguían buscando por todo el parque. Después de una hora, de pronto yo bajé del tobogán. Fue de hecho un policía el que me encontró, pues mi madre para este punto ya estaba muy mal, llorando desconsoladamente y buscándome ya en las afueras del sitio. Lo extraño fue que incluso los policías le dijeron que no habían visto a ningún niño llegar ahí. Simplemente de un momento a otro yo ya estaba bajando y estaba sonriendo, feliz, sin ninguna marca de haber sido lastimado o de que hubiera estado llorando. Me llevaron con mi mamá y ella me preguntó dónde había estado, pero yo solamente les decía a todos que en ningún sitio, solo había subido al tobogán, me había lanzado y había bajado y era todo. Ella siempre que cuenta esto le dan ganas de llorar, pues durante todo ese tiempo ya había pensado que alguien me había llevado lejos, y al parecer esa fue una de las peores experiencias de toda su vida, una que de hecho nunca pudo explicar. Me encontraba cuidando a mi sobrina en una ocasión, durante una época donde vivía en la casa de mi hermano. Ellos tenían un monitor en donde yo podía ver la habitación de la niña a través de una pequeña televisión. Después de un rato cuidándola, se quedó completamente dormida y yo la dejé en su cama. Estaba estudiando cuando de pronto algo captó mi atención. Se podían escuchar una serie de susurros inentendibles que parecían provenir del monitor. Al principio, creí que podía ser una interferencia de la señal, pues ya había escuchado sobre que eso era algo común debido al tipo de frecuencia que esos monitores manejan. Pero cambié de opinión cuando me acerqué a la pantalla y pude ver algo que parecía estar cerca de la cuna de la bebé. Se trataba de una especie de figura borrosa que parecía más bien una sombra y que yo estaba segura de que no se encontraba ahí minutos atrás. Jamás había estado más aterrada en toda mi vida. Recuerdo perfectamente cómo un escalofrío recorrió mi espina dorsal en esos momentos y cómo la adrenalina me inundó por completo. Tomé un cuchillo de la cocina y corrí lo más rápido que pude a la habitación de mi sobrina, en donde busqué exhaustivamente a aquel intruso que había visto momentos antes, pero descubrí que ahí no había nadie. Regresé a la sala y observé la televisión, dándome cuenta de que aquella sombra se había ido. Cuando mi hermano volvió, le conté todo lo ocurrido y él, bastante nervioso, me pidió por favor que no le contara a su esposa, pues no quería que ella se asustara y comenzara a volverse paranoica. También me confirmó que ya había experimentado en varias ocasiones lo mismo que yo, incluyendo aquellos susurros extraños que acompañaban a la figura. Ellos vivieron ahí por otros 4 años y cuando mi sobrina ya estaba aprendiendo a hablar, le contaba a su mamá sobre su amigo especial, el cual la acompañaba siempre que estaba en casa. El día en el que se mudaron, mi hermano me contó que su hija estaba increíblemente triste, pues iba a extrañar mucho a su amigo.
Ambos, creyendo que hablaba de un amigo imaginario, le dijeron que ese amigo podía acompañarlos, pero ella le respondió que no, pues su amigo no podía abandonar la casa. Al día de hoy, el solo recordar esa experiencia todavía me aterra demasiado. A veces mamá exagera en su forma de cuidarme, y aunque de pronto siento que es demasiado, cuando recuerdo mi historia, vuelvo a entender que no es para menos. Según lo que he escuchado varias veces, ya sea de boca de ella o de mis abuelos, desde el embarazo de mi mamá, la familia comenzó a ser víctima de manifestaciones extrañas en su casa. Prácticamente cada noche escuchaban alaridos y una especie de gritos de dolor de una mujer en la esquina del terreno. Cuando se suponía que aquello terminaba, escuchaban algo corriendo por todo el terreno, algo que terminaba por subir a las paredes y al techo de la casa. Nunca se atrevieron a ver qué ocurría, ya que en aquel poblado las historias de brujas eran muy comunes y se les atribuía un poder del que pocos podían salir bien librados. Todos pensaron que con mi nacimiento aquello acabaría, pero no hizo más que empeorar. Una noche, cuando yo tendría aproximadamente 2 meses, mamá despertó y descubrió que yo ya no estaba en mi cuna. Solo había un rastro, la ventana abierta y unas huellas que se perdían a mitad del terreno. 2 días mi familia me buscó en cada rincón del pueblo, sin tener éxito alguno, hasta que una noche, sin ninguna explicación, volví a aparecer en mi cuna. La única diferencia era que ahora tenía en la espalda una especie de cicatriz con la forma de una cruz invertida. Aterrados y preocupados, mis padres decidieron irse de aquel lugar a donde vivimos hoy. Con el tiempo aquella marca se fue desvaneciendo hasta que terminó por desaparecer. Han pasado casi 20 años y hasta el día de hoy no hemos podido entender qué pasó durante esos 2 días y de qué se trataba aquella marca en mi espalda. Hace un par de años yo trabajé como niñera con la intención de conseguir algo de dinero extra para mi carrera universitaria. Un día recibí la llamada de una pareja joven, quienes tenían una hermosa niña de 7 meses de edad que apenas estaba aprendiendo a caminar, a trepar y a balbucear muy pocas palabras. Ellos me pidieron que cuidara al bebé durante varias horas, ya que habían sido invitados a una boda donde eran padrinos y tardarían mucho tiempo en regresar. Asistí a la casa y conocí a la nena que, como dije antes, era muy bonita. Finalmente los padres se fueron y yo me quedé con ella, cuidándola en su habitación hasta que, ya por las 11 de la noche, finalmente se quedó dormida. Bajé a la sala, encendí el monitor para vigilar al bebé y me puse a ver videos en YouTube. Aproximadamente 20 minutos después, escuché algo que provenía del pasillo en el segundo piso, que era donde se encontraba la habitación de la niña. Un poco preocupada, subí las escaleras lentamente y me topé ahí con la pequeña, que estaba solamente de pie en el último escalón. Me sentí aliviada, pero eso me duró muy poco tiempo, ya que noté que las puertas del pasillo se encontraban cerradas, y fue entonces cuando recordé que de hecho yo las había dejado así para evitar un accidente si la niña se despertaba. Revisé la altura que tenían las perillas de las puertas y confirmé que era imposible que ella hubiera abierto una solamente estirándose, así que la llevé a su cuarto, donde creí que tal vez encontraría un banco colocado astutamente para ayudarla a abrir la puerta, pero no fue así. Después de unos minutos, volvió a quedarse dormida y yo ajusté su cuna a la altura máxima para evitar que volviera a salirse, aunque sabía que quizá podía treparla, pero sería algo bastante complicado para ella. Di unos cuantos pasos para salir de la habitación y cuando volteé a verla, me llevé un susto que me hizo soltar un pequeño grito, pues la niña ahora se encontraba de pie, a un lado de la cuna, mirándome sin expresar ninguna emoción en su rostro.
Esto ya fue demasiado, pues era literalmente imposible que en los pocos segundos en los que le quité la mirada, ella pudiera levantarse, trepar la cuna y bajar. Además, no había hecho ningún sonido. Con mucho miedo y ya bastante paranoica, decidí quedarme en la habitación hasta que sus padres llegaron, y obviamente no les conté nada de lo ocurrido, ya que probablemente creerían que yo estaba loca. No voy a mentir, dudé en seguir trabajando en eso después de aquella experiencia, pero afortunadamente para mí, esa fue la única cosa extraña que me ocurrió. En mi familia hay una historia que siempre me ha parecido bastante interesante, no solo por el relato en sí mismo, sino por todo lo que conllevaría que las cosas hubieran resultado diferentes. En fin, esta historia me la ha contado mi abuelo, y a él se la contaron sus padres, es decir, mis bisabuelos. Según el relato, mi abuelo vivía hace muchos años junto a sus hermanos mayores y sus padres en una pequeña granja al sur de Estados Unidos, que fue donde todo sucedió. De acuerdo con lo que mis bisabuelos le contaron, cuando él era un bebé de meses, casi fue raptado de su propia casa. Todo ocurrió una noche en la que mi abuelo, sus padres y sus dos hermanos dormían plácidamente. De pronto, su mamá se despertó muy exaltada, gritando de miedo porque el pequeño no estaba por ningún lado. Mi bisabuelo y los dos hermanos de mi abuelo se levantaron rápidamente y comenzaron a buscarlo por toda la casa, hasta que a lo lejos escucharon el sonido de un llanto. Era mi abuelo. Su padre tomó su rifle y su madre una lámpara, y ambos salieron corriendo al patio para encontrar a su hijo. El problema era que el llanto se escuchaba en todos los alrededores, es decir, no provenía de un lugar en específico. Aún así, mis bisabuelos seguían buscándolo, gritando e iluminando el enorme patio del terreno. Después de unos minutos pudieron notar que el llanto ya se escuchaba proveniente de un solo punto. Una vez que notaron esto, comenzaron a seguir dicho llanto hasta que lo encontraron. Estaba en el suelo, envuelto en la pequeña manta con la que siempre compartía su cuna. Mi bisabuela rápidamente lo tomó en sus brazos, mientras mi bisabuelo buscaba con la lámpara una señal de quien haya sido el culpable de aquello. De pronto, a lo lejos, escuchó un ruido, y tras apuntar la luz de la linterna hacia esa zona, ambos pudieron ver cómo un animal parecido a un lobo de color negro, pero de un tamaño descomunal, corría hacia la cerca del terreno. Mi bisabuelo, sin pensarlo, apuntó su arma al animal, pero en ese momento, este comenzó una extraña metamorfosis, alternando entre su apariencia animal y la apariencia de un ser humano. Aquello hizo que el papá de mi abuelo guardara su arma mientras le pedía a mi bisabuela desesperado que tomara al bebé con fuerza y regresaran rápidamente a la casa. El resto de aquella noche ninguno de los dos pudo dormir, pues aquella experiencia había sido demasiado aterradora. Al día siguiente, apenas habiendo amanecido, fueron a buscar al sacerdote del pueblo para pedirle que fuera a bendecir su propiedad, cosa que al parecer funcionó, pues ese extraño suceso no volvió a ocurrir nunca más, aunque personalmente me dejó pensando hasta el día de hoy en el hecho de que, de no haber sido por esa especie de instinto maternal por parte de su madre, mi abuelo habría perdido la vida y tal vez yo ni siquiera estaría aquí contando esta historia. Yo solía cuidar a un par de niños, y cada uno de ellos tenía su propio monitor con audio y video. Una noche, logré dormirlos y los coloqué en sus respectivas habitaciones. Después bajé y aproveché el tiempo para hacer mi tarea. Creí que ambos estaban profundamente dormidos, pues habían pasado unos 30 minutos desde que los dejé a ambos en su cama, y todo se encontraba en casi completo silencio, a excepción de la respiración de los niños, que se escuchaba a través de los monitores. Para ese punto, todavía faltaban más o menos 2 horas para que sus padres volvieran. De la nada, comencé a escuchar la voz de un niño pequeño cantando. No pude comprender exactamente lo que decía gracias al bajo volumen de la voz,
pero sin duda me pareció algo sumamente aterrador. Observé los monitores, pero ninguno de los niños se estaba moviendo. Enfrentando el miedo terrible que tenía, decidí subir para revisarlos y ver así de dónde provenía aquel canto. Aparentemente, el más pequeño, que tenía 3 años, cantaba cuando no podía conciliar el sueño, algo que su mamá le había enseñado y que por alguna razón no me había dicho. Siempre había pensado que los amigos imaginarios eran algo normal y, como su nombre lo indica, un mero capricho de la imaginación de los niños. Pero desde que se instauró la cuarentena por COVID en la ciudad, mi percepción al respecto cambió. Recuerdo que en ese momento mi hijo tenía 2 años y poco a poco comenzó a hablarnos de Luna, su amiga imaginaria. Esta amiga venía a jugar con él, cantaban juntos y en ocasiones cuando yo me levantaba por las madrugadas lo encontraba despierto, asegurando que estaba platicando con ella. Un día, mi niño comenzó a preguntarnos por un tío mío con el cual él nunca había tenido contacto, ya que vivía en Estados Unidos desde hacía 13 años. Poco a poco hablaba más de él, interesándose en su vida y pidiéndome que le contara en qué trabajaba, cuántos años tenía y muchas cosas por el estilo. Honestamente se me hizo sumamente extraño, pero no le di mayor importancia. Pasaron algunas 2 semanas cuando me avisaron en una llamada que mi tío acababa de fallecer, víctima de la pandemia. Tuve una sensación extraña, pero pensé que no se trataba más que de una rara coincidencia. Algunos meses después, la situación se repitió, pero en esta ocasión fue un primo el que falleció en un accidente automovilístico. Para este punto, algo me estaba incomodando cada vez más, así que le pregunté a mi hijo por qué me había preguntado tanto por esas personas que después fallecieron. Él me contestó simplemente que Luna le había dicho que pronto iba a ir por ellos. Ojalá nunca hubiera escuchado eso, pues mi niño lleva 2 semanas preguntando cosas sobre mí. Mi familia solía tener un monitor de bebé instalado en la parte superior de las escaleras, esto debido a que mi hermano, que tenía 3 años en ese entonces, solía despertar por las noches y vagar por toda la casa. Una noche me encontraba solo en la casa, ya que mis padres habían salido junto a mi hermano a un partido. Yo estaba, como de costumbre, jugando con la computadora alguno de mis juegos como Age of Empires o Roller Coaster Tycoon, cuando de pronto escuché un estruendo proveniente del segundo piso. No era nada demasiado estridente, sonó similar a una puerta de armario cerrándose o algo así. Yo hice una pausa en mi juego y me quedé mirando al monitor, sintiéndome ya un poco asustado. Segundos después, escuché que la puerta principal se abría. Sin embargo, al voltear, me percaté de que ésta permanecía cerrada y justo en ese momento, la perilla se comenzó a sacudir violentamente. Sentí que mi corazón se salía de mi pecho, mis manos estaban frías y llenas de sudor y me sentía completamente aterrorizado. Debido a que el miedo me invadía, decidí esconderme debajo del escritorio, desde donde podía ver claramente la pantalla del monitor. Entonces otro golpe fuerte se escuchó, esta vez como si hubieran dejado caer algo pesado justo arriba de mí, es decir, en la habitación de mi hermano. Como si todo esto no fuera suficiente, el monitor comenzó a emitir una especie de estática, como si la señal estuviera siendo interrumpida, y puedo jurar hasta el último día de mi vida que logré ver entre los fallos cómo había alguien o algo que estaba parado ahí frente a la cámara, es decir, justo en la parte superior de las escaleras. Esta persona tenía la misma estatura que mi hermano y solo permaneció ahí unos segundos y después desapareció por completo. Al mismo tiempo,
todo se calmó de pronto. Yo para este punto ya me encontraba entre lágrimas, sosteniendo fuertemente mis piernas mientras permanecía escondido debajo del escritorio, solo esperando a que mis padres llegaran finalmente. Cuando lo hicieron horas después, les conté todo lo que había ocurrido y mi padre fue a revisar toda la casa, pero no encontró ninguna señal de que alguien hubiera entrado o de algo similar. De esto ya pasaron más de 10 años y todavía siento escalofríos cada vez que recuerdo esa noche. No sé hasta dónde haya algo paranormal en esta historia. De hecho, no estoy segura siquiera de que haya algo de esa índole en ella, pero sí es bastante perturbadora, al menos para mí. Sucedió en algún punto de la década de los 80, cuando yo tenía apenas unos 12 años. Recuerdo que en esa época vivía con mis papás en un edificio de departamentos de una zona bastante tranquila y segura. Los vecinos del lugar eran sumamente amables y entre todos se cuidaban y tenían una muy buena relación. De entre todos ellos, mi mamá se llevaba especialmente bien con la vecina de al lado, una chica de unos 26 años, casada y con un pequeño hijo de apenas unos meses. El niño era bastante simpático y tenía en la mejilla izquierda una pequeña marca de nacimiento que compartía con su madre. Un día, mientras preparaba el almuerzo, mi madre escuchó a la vecina gritar de una manera espeluznante y después comenzó a llorar. Ella fue a verla de inmediato, sin imaginarse lo que había ocurrido y esperando que no fuera nada grave. Pero al llegar al apartamento se encontró con la terrible noticia de que el niño no estaba en ninguna parte. La vecina y mi madre, totalmente consternadas, comenzaron a buscar al pequeño por cada rincón de la casa e inclusive llamaron a más vecinos y a las autoridades para que les ayudaran con dicha búsqueda. El edificio estaba repleto de personas que querían encontrarlo, pero nada funcionó, pues el bebé no aparecía por ninguna parte. Los días fueron pasando, después los meses, y la pareja cada vez más estaba en una situación peor, pues la culpa los aquejaba a ambos. Las peleas y las discusiones eran tan grandes y frecuentes que era imposible que mi mamá y el resto del piso no se dieran cuenta. A final de cuentas, eso los terminó por mermar y la relación se rompió. Esto, combinado con la sensación de inquietud e inseguridad que dicho suceso había desatado en todo el lugar, hicieron que el ambiente del edificio se volviera cada vez más hostil e incluso deprimente. El exesposo de la chica se fue del inmueble, pero la mujer se negaba a hacerlo, pues aún mantenía la esperanza de volver a ver a su hijo. Un día, 2 años después de que sucediera esa tragedia, mi madre escuchó gritar a la vecina y salió corriendo para ver qué pasaba. Sin embargo, apenas abrió la puerta, se topó con la chica ahí, cargando a un pequeño niño que llevaba la misma ropa que su hijo el día que desapareció. Parecía tener la misma edad que ese día y tenía además la misma marca de nacimiento en su mejilla. La joven estaba eufórica, diciendo que por fin había encontrado a su pequeño. Por otro lado, mi madre le preguntó si de verdad estaba segura de que ese era su hijo, pues el niño había desaparecido 2 años atrás, por lo que era imposible que siguiera teniendo la misma apariencia de aquel día. Aún así, la mujer estaba convencida de que ese era su hijo. Mi madre le aconsejó ir a buscar a las autoridades para entregarles al pequeño, pues estaba segura de que no podía ser su hijo. Sin embargo, la vecina se molestó mucho y argumentó que como su amiga debería de sentirse contenta por ella. Mi mamá quedó bastante perturbada por aquello y la verdad es que yo también. Al día siguiente, muy de mañana, escuchamos mucho ruido en ese departamento y al asomarnos por la ventana pudimos ver cómo una camioneta estaba llena con los muebles de la vecina, la cual no nos dijo nada al respecto y simplemente abandonó el edificio. Nunca volvimos a saber nada de ella o del pequeño. Personalmente, ni mi madre ni yo creemos que ese niño fuera el mismo, aunque ella, quien recuerda mejor el suceso, asegura que el bebé sí era bastante parecido.
Aún así, el hecho de que hayan abandonado el edificio así, sin más que decir o hacer, nos resultó bastante inquietante. Solo esperamos que lo que sea que haya sucedido no haya representado nada malo para nadie. Soy una mujer de 54 años. En la actualidad, tengo una hermosa familia, conformada por mi esposo, mis 2 hijos y una hija que es la mayor. Desafortunadamente, cuando era más joven y tenía poco tiempo de haberme casado, tuve un embarazo que a los 5 meses terminó de forma repentina. Perdí a ese primer bebé. Tuvieron que pasar otros 4 años para que me pudiera embarazar de nuevo, trayendo así al mundo a mi hija. El problema es que después de haber perdido al niño, comenzaron a ocurrir una serie de eventos terribles en mi vida. Días después de la partida de mi bebé, comencé a tener una serie de pesadillas en las que una sombra extraña entraba por la puerta de mi habitación y me arrastraba hacia la penumbra, al mismo tiempo que escuchaba gritos desesperados que parecían ser de bebés. Yo intentaba gritar, pero de mi garganta no salía ni un solo ruido. Estos sueños horrendos se repitieron durante varias semanas y eran casi todos iguales. La única variante era que a veces lograba escaparme de las garras de aquel ser, solo para ser atrapada momentos después. Y mi destino siempre era el mismo. Cada vez que ocurría, despertaba llorando y tomaba una bocanada de aire, pues sentía como si me estuviera asfixiando. Cuando finalmente dejé de tener aquellas pesadillas y creí que por fin sería libre, comencé a escuchar, mientras estaba despierta, el mismo llanto de un bebé, el cual parecía provenir de diferentes partes de mi casa, a veces desde la habitación principal, a veces desde la cocina o desde el baño, y cuando corría para ir a ver de qué se trataba, solo me topaba con silencio. Esto era algo muy desesperante, pues solamente me ocurría cuando estaba sola en casa, pero incluso si había alguien más, esa otra persona no podía escuchar nada. Intenté usar una vieja grabadora que mi padre me había dado para captar algo, pero nada. Sentía que me estaba volviendo loca. Con el paso de los meses todo empeoró. De pronto, por el rabillo de mis ojos, podía ver una sombra de un pequeño bebé. A veces estaba sentado en la sala. En otras ocasiones, me parecía verlo gateando en la alfombra de mi habitación. Pero cuando volteaba, nunca había nadie ahí. Fue por ese tiempo que hablé con mi esposo, y él realmente fue muy comprensivo al respecto, y me dijo que tal vez debería buscar ayuda profesional. Así que eso fue lo que hice, pero no sirvió de nada. Los llantos siguieron, las pesadillas también, y las sombras eran cada vez más y más frecuentes. Obviamente yo relacionaba todo eso con un trauma, pero al mismo tiempo me preguntaba si en realidad se trataba del espíritu de mi pequeño. Me preguntaba si él estaba en alguna parte, solo, asustado, intentando acercarse a mí. Pasé muchas noches llorando, sintiéndome culpable por la muerte de mi hijo, que no tuvo ni siquiera la oportunidad de llegar al mundo, de respirar, de ver las flores, de sonreír. Fueron, sin duda alguna, los peores meses de mi vida. De pronto todo se detuvo. No hubo un cambio gradual. Simplemente de un día para otro, no volví a experimentar ninguna de esas cosas horribles. Eso me pareció muy extraño, porque ya para ese momento me había acostumbrado a todo eso. Seguía haciéndome sentir mal cada que ocurría, claro que sí, pero ya no me sorprendía tanto, y lograba calmarme a los pocos segundos. Es por eso que el día en el que todo acabó, me sentí bastante extraña, aliviada sin duda, pero extraña. La última vez que ocurrió fue cuando mi hija nació, justo el día en el que volvimos a casa. Me quedé en algún punto dormida y soñé que en la puerta de mi cuarto estaba un niño pequeño, de aproximadamente unos 3 años de edad. Él estaba observando fijamente a mi pequeña. En el sueño, yo sabía exactamente de quién se trataba y le dije: «Mira, hijo, ella es tu hermana». Él me observó
y aunque no podía verlo claramente, sentía que estaba feliz. Se acercó a ella, la miró durante un rato y después desperté. Jamás volví a verlo. Nunca tuve otra vez esas pesadillas, ni escuché ruidos extraños. No puedo explicar a ciencia cierta qué pasó, pero algo dentro de mí me dice que mi hijo ese día fue a conocer a su hermana y también a despedirse de mí. No pasa un solo día de mi vida en el que no piense en él, y deseo que donde quiera que esté, sea muy feliz. Tuve una experiencia bastante aterradora con mi hija, que en la actualidad tiene 6 años. Esto pasó durante la época en la que tuvimos que vivir en casa de mis suegros, donde mi esposo pasó su infancia, y por aquel tiempo nuestra niña tenía ya 1 año y medio de edad aproximadamente. La habitación en la que dormíamos tenía un par de camas. Yo dormía en una de ellas ya que mi esposo trabajaba por las noches y el bebé en otra, pues aunque me gustaba dormir a su lado, ella se movía bastante y a veces me pegaba sin darse cuenta. En fin, los primeros días pasaron sin problema alguno, nos ajustamos bastante bien al lugar y la bebé parecía dormir tranquilamente. Pero al finalizar la primera semana, me desperté durante la noche al escuchar a mi niña porque estaba hablando. Al principio creí que me estaba pidiendo algo, pero rápidamente me di cuenta de que no. Estaba platicando, balbuceando y pronunciando algunas de las palabras que ya decía con claridad, hasta que yo le hablé, y en ese momento ella guardó silencio. Encendí la luz y vi que ella estaba sentada en una orilla de la cama, observando hacia una esquina del cuarto. Le pregunté con quién hablaba y me señaló hacia el rincón, después de decir baba, que era la forma en la que ella se refería a todos los hombres adultos que no fueran su papá. Es decir, así le decía, por ejemplo, a sus tíos y a sus abuelos. Le dije que no había nadie ahí y la acosté una vez más, pero ella mantenía la mirada fija en ese sitio. Intentando no distraerla mucho con eso, apagué la luz, me recosté e intenté dormir una vez más, pero escuché que ella estaba hablando otra vez después de un par de minutos en silencio. Y justo antes de lograr alcanzar el interruptor para ver qué estaba haciendo, escuché una especie de gruñido muy espeluznante. Fue algo demasiado claro como para ser mi imaginación y se escuchaba demasiado cerca de mí como para que fuera algún animal afuera de la casa. Me asusté muchísimo y encendí la luz, pero no había nadie. Mi niña todavía estaba dormida, a pesar de que yo claramente la había escuchado hablar de nuevo momentos antes, y la esquina que ella había observado seguía completamente vacía. A pesar de que sí fue algo bastante aterrador para mí, la cosa pudo haber quedado ahí. Sin embargo, al día siguiente, cuando le conté a mi familia lo ocurrido durante el desayuno, ellos, muy sorprendidos, me dijeron que cuando mi esposo era un niño pequeño, solía decir que Baba estaba también en ese lugar y que a veces escuchaban pisadas, rasguños, gruñidos y otros sonidos provenientes de esa habitación, pero que cuando creció, esto simplemente dejó de ocurrir. Nos mudamos poco tiempo después a un hogar propio y afortunadamente para mí, nada extraño ha vuelto a ocurrir. Hoy es el funeral de mamá. Como se imaginarán, estoy destrozado, pero extrañamente también me siento aliviado por ella. Tenía ya 60 años, pero nunca pudo superar la depresión por la muerte de mi hermano pequeño. Y es que, si por sí misma la pérdida de un hijo es dura, la forma en la que él murió, o al menos como creemos que murió, le da un matiz horrible a esa tragedia. Todo comenzó cuando mi hermano cumplió los 3 meses de nacido. Justo ese día, durante la madrugada,
El bebé despertó llorando desconsoladamente y gritando de forma desesperada, lo que nos asustó a todos en la casa, ya que nunca había pasado algo parecido. Mis papás fueron a verlo rápidamente y lo encontraron en su cuna, pero tenía la ropa deshecha y algunos rasguños en la piel. Todos creímos que tal vez había sido algún animal que había entrado a la casa, pero aquello simplemente era imposible. La casa se encontraba totalmente cerrada. Como forma de protección, mis padres optaron por llevar la cuna al cuarto de ellos para poder así vigilarlo durante las noches, pero esto no sirvió de nada. Durante un mes más, aquello siguió sucediendo periódicamente, hasta que un día, después de escuchar el grito de mi hermanito, se levantaron y lo que encontraron en la cuna los destrozó para siempre. Había una mancha enorme de sangre. Las mantas, los peluches, la pequeña almohada, todo en la cuna estaba lleno de sangre. La peor parte es que no había rastro alguno de mi hermano. Lo buscamos incansablemente, sin éxito. Mi madre murió con la esperanza de que un día entraría por la puerta diciéndonos qué había sido de su vida, pero esto simplemente nunca sucedió. Yo era el bebé en esta historia y según lo que sé, puede que algún espíritu, un demonio o algo similar hubiera estado atormentándome. Es algo que mis padres me han contado una y otra vez, y aunque tengo vagos recuerdos de mi niñez, algunas de las cosas que hay en mi memoria sí que encajan perfectamente con lo que ellos dicen. Mi mamá es la que resultó más afectada por todo eso, pues justo después de que yo nací, mi padre solía trabajar sin parar con la intención de brindarnos una mejor vida, provocando así que la mayor parte del tiempo durante mis primeros meses de vida solamente estuviera ella a mi cuidado. Desde la primera semana comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una de las primeras fue que mientras estaba en mi habitación, ella escuchó cómo todos los platos y vasos de la cocina comenzaron a romperse. Fue corriendo a revisar y se topó con que no había ocurrido nada. Pero cuando volvió a verme, encontró mi móvil, es decir, el pequeño juguete que cuelga en las cunas de los bebés, moviéndose, como si alguien hubiera estado jugando conmigo. En otras ocasiones me escuchaba de pronto llorar y cuando iba a verme encontraba cosas en lugares distintos a donde los había dejado. Incluso en una de esas veces la almohada que yo tenía estaba tirada en el piso, muy lejos de la cuna, mientras que yo seguía recostado en el colchón. Con el paso de los meses y mientras yo seguía creciendo, ambos presenciaron varias cosas extrañas. Algunas noches se despertaban al escuchar pasos en el pasillo que se dirigían velozmente a mi habitación, pero cuando mi padre se levantaba y revisaba, se percataba de que no había nadie ahí. También me han contado que yo solía observar a ciertos puntos específicos en mi habitación y lloraba con mucho miedo, algo que no hacía en ningún otro lado que no fuera mi cuarto. Finalmente, el detalle que me sorprende incluso hoy en día es el hecho de que durante varios años yo estaba completamente convencido de que mis padres habían tenido alguna pareja de amigos con la que ya no frecuentaban, ya que recuerdo vívidamente que había una niña con la que yo jugaba muy a menudo. Incluso todavía tengo guardados un par de dibujos donde estoy con ella. El problema es que mis padres dicen que esa niña nunca existió, que ellos pensaban que se trataba solamente de una amiga imaginaria, pero que comenzaron a preocuparse cuando vieron que en mis dibujos yo a ella en lugar de ojos le ponía las cuencas vacías, pues es justamente así como yo la recordaba, aunque era un detalle al que no le prestaba atención, al menos hasta que hablé con mis padres ya cuando era grande. No sé qué fue todo lo que ocurrió durante esos años, pero las cosas eventualmente se detuvieron y jamás he vuelto a vivir algo similar, y de verdad espero que así sea por el resto de mi vida.